Finalizando en este video, vamos a ver unos ejemplos de programación orientada a objetos. Comencemos por uno de una clase de Arduino, en Arduino, para implementar la clave Morse. Recordando, esto ya es en Arduino, vamos al código. De hecho, pueden ver un ejemplo así en el reference de Arduino. Pensemos en la clave Morse. Recuerden que era un conjunto de símbolos audibles representados por un punto y un espacio o una línea, ¿no? La cual eso estaba determinado por la duración. Por lo tanto, veamos este ejemplo acá. Lo que estamos viendo es una sintaxis clásica de cómo implementarla. Pensemos que el buzzer, el generador de la señal audible, va a estar conectado en un pin determinado de Arduino. Entonces, sobre ese pin deberemos accionar para generar los puntos o los segmentos, las líneas. Por lo tanto, podríamos pensar que dentro de la función loop llamaríamos varias veces la función determinada según el símbolo de la clave y alguna espera, ¿no? Esta sería una forma clásica de escribir esa clave Morse, ¿no? ¿Cómo podríamos imprimirlo esto? ¿Cómo podríamos, más que imprimirlo, cómo podríamos implementarlo, quise decir, con objetos? Bueno, vamos a plantearnos las inquietudes que se plantean siempre al momento de definir una clase. ¿Qué información debe conocer la clase? ¿Qué acciones debe conocer la clase? ¿Cuáles de esos atributos o métodos van a ser privados y públicos? Todo eso va en relación con el problema, como decíamos recién. Y pensemos que en las carreras de sistemas, de computación, hay materias enteras dedicadas a estos criterios en la toma de decisión en cuanto a qué será público, qué será privado. Este tema en sí es un tema muy amplio. Entonces, bueno, nosotros lo abordamos de un criterio práctico acorde a el enfoque de nuestra materia, lo cual tampoco es complejo, pero bueno, el paradigma de la programación orientada a objetos es un tema muy amplio. Pero volviendo a las preguntas básicas que les decía, ¿qué cosas debe conocer? ¿Cuáles son los métodos que debe ejecutar? ¿Qué parte será pública y privada? Entonces, en la clave Morse pensemos que tendríamos que ejecutar la función de punto y línea o espacio. Esas serían las funciones elementales, ¿no? Y bueno, un parámetro clásico en cuanto a ser privado sería el pin donde voy a tener que controlar ese buzzer, entonces ese parlantito. Bueno, ese sería el formato de la clase Morse. Y tengo también un constructor. Recuerden que el constructor lo identifico porque veo que se llama igual que la clase. Entonces es lógico que yo podría querer ejecutar distintos objetos Morse que van a estar ejecutados en distintos pines, por ejemplo. Bueno, ¿cómo implementaríamos la función constructora? Bueno, recuerden en el video anterior hablábamos de las funciones que están dentro de la misma clase y las que están fuera, y comentamos algunas explicaciones para ello. Continuando con ese criterio, acá viene la sintaxis de la función Morse, del método Morse, de la clase Morse, o sea, el constructor, y justamente lo que debe hacer al momento de inicializar un objeto Morse. Si hemos estipulado que lo vamos a representar por el pin en el cual funciona, y bueno, la función
constructora se encargará de establecer a través del pin mode cuál será la patita. Fíjense acá la relación, ¿no? Bien, y después vendrán las funciones dot y dash. Perfecto, acá están las dot y dash que hacen lo que deben. Por ejemplo, la dot, que era un punto, es un digital write en alto por 250 milisegundos. Pero resulta que la raya es un digital write en alto por 1000 milisegundos. Entonces, bueno, acá vemos la implementación de esas funciones. Bien, ¿cómo utilizaríamos esta clase? Pensemos que la definición de clases va al comienzo del programa, así como cuando declarábamos los tipos, donde declarábamos las funciones o los formatos donde declarábamos las variables y los formatos de las funciones. Entonces, en el programa principal, en nuestro caso el loop, vamos a utilizar ese objeto Morse. Bueno, le hemos llamado Morse, le podríamos haber llamado Pepe. Y fíjense lo interesante, y esto les va a resultar familiar en cuanto a lo que hemos venido viendo. Seguramente se acordarán del tipo string, ¿sí? O el tipo serial, de lo que hemos venido viendo, porque justamente son clases. Bueno, entonces podemos declarar el objeto Morse del tipo Morse, o podríamos declarar el objeto Pepito del tipo Morse, y le pasamos como parámetro estos valores en su construcción. Esta es la inicialización del objeto, porque lo estamos declarando y lo estamos inicializando a través de su constructor. Lo que estamos haciendo acá es utilizarlo. Por lo tanto decimos morse.dot o morse.dash. De esa manera reemplazamos lo que vimos en la diapositiva anterior de cómo escribir un programa enfocado en objetos. Vamos a otro ejemplo. El ejemplo para el manejo de archivos, una clase para el manejo de archivos. ¿En qué consiste esto? Bueno, si vamos a hablar de archivos, nuevamente pensemos en qué información necesito para referirme a archivos. Bueno, acá se presenta a modo de ejemplo, para empezar, su nombre, información para saber si está abierto o no, si está en uso el archivo, y el puntero justamente con el cual vamos a trabajar. Fíjense en qué zona de la clase están estas variables o atributos, en qué zona están. Privada. ¿Vieron a través de este ejemplo qué cosas me conviene que sean privadas de una clase? Justamente en el caso de un archivo, su nombre, la información para saber si está abierto y cuál es el puntero con el cual voy a trabajar. Luego vienen las funciones de la parte pública. Justamente, si vamos a utilizar constructor, la función que se llama igual que la clase, y acá irán adivinando cuál sería la operación clásica, la operación más conveniente que haga la construcción del objeto. Y bueno, el constructor va a ser seguramente el que le vamos a asignar un nombre. Acá está. Con el nombre, seguramente la función constructora se encargará de abrir el archivo o de llamar a funciones internas de la clase que se encarguen de eso. Tenemos el constructor y tenemos funciones para la manipulación de archivo. Si ustedes miran el formato de una clase, lo interesante al ver la definición de la clase sin entrar en la implementación de cada uno de sus métodos, lo interesante que tiene es que al leer la definición de clase ya nos hacemos una idea de qué información conoce y qué métodos ejecuta. O sea que tenemos un mapa bastante representativo de lo que va a hacer la clase, sin todavía ver cómo lo hace. Porque acá simplemente tenemos los formatos de las funciones que va a realizar la clase. Simplemente tenemos los formatos de esas funciones, los métodos y la información que conoce. Entonces eso nos da un pantallazo muy, muy conveniente porque no tenemos más que usarla la clase. Es cierto, en este caso la estamos definiendo nosotros, pero nos vamos a utilizar librerías donde van a haber clases
y bastará con ver su definición para poder utilizarlas sin saber cómo se hace cada una de estas operaciones. Lo que viene luego, de todos modos esto va a estar en los ejemplos, lo que viene luego es el código, la implementación de cada una de estas funciones. Hemos dicho que estamos trabajando en una clase para el manejo de archivos. Ya explicamos qué información conviene que conozca la clase, explicamos el constructor y bueno, hablemos un poquito de las funciones propias del manejo de archivos. ¿Como cuáles? Abrir el archivo, cerrar, obtener el nombre o fijar el nombre, no me acuerdo, ahora llegamos ahí, saber si está abierto, escribir o ir a una posición determinada en el archivo. Esas son las funciones que este ejemplo tiene. Veamos una de ellas como por ejemplo la de apertura. La de apertura del archivo, esta es la constructora, le pasa como nombre el nombre del archivo y la constructora es la que llama a una función abrir. ¿Podría la constructora abrirlo solamente? O sea, dedicarse a abrirlo, sí, perfectamente. Y bueno, y la función abrir, ¿qué hace? Recibe como argumento el nombre y se encarga de abrir el archivo. Se encarga de abrir el archivo y por ahí seguramente está el caso, el FP, acá está. Fíjense, FP, ¿de dónde sale FP? No lo tenemos acá. ¿Ven que no está acá? ¿De dónde sale? Bueno, el compilador sabe que ese FP sale de acá. Esto es como un programa main con sus funciones asociadas. Recuerden que en otro video les hacía la referencia a que podemos hablar de subprogramas. Bueno, la función abrir se va a encargar de abrir el archivo y le va a asignar datos a las variables privadas de la clase, que en este caso es FP. Fíjense que FP está en la parte privada. FP está en la parte privada. Abrir archivo, cerrar el archivo. En este caso, no me acuerdo si había una destructora. Sí, cerrar el archivo. Bueno, podría ser acá la destructora. A ver si lo hemos aplicado. Claro, ¿ven? Fíjense, la destructora es la que llama a cerrar. ¿Podría haber hecho el cierre la destructora? Sí, pero bueno, hay veces que conviene escribir los programas de esta forma porque probablemente me va a servir la función cerrar en otra función. Entonces conviene este anidamiento de funciones. Lo interesante es que para este caso de archivo tenemos una constructora y una destructora que tienen sentido y relación entre sí. La función cerrar, la función nombre del archivo, fíjense, devuelve el nombre del archivo. ¿Cuál nombre del archivo? La función, perdón, el parámetro, el argumento que conoce en su parte privada. Creo que este es un buen ejemplo para ejercitar qué cosas son y por qué están en la parte privada. Bueno, lo demás son operaciones propias del manejo de archivo, lo van a tener en el ejemplo, lo pueden madurar, como ejecutar la escritura, escribir en el archivo, recibo la variable que necesito para escribir y voy a ejecutar el fprintf. ¿En qué archivo? En el que conoce la clase, y devolveré la cantidad de caracteres escritos. Lo mismo para la lectura, etc. Bueno, al momento de utilizar esa clase, que se llamaba cArchivo, declaro un objeto llamado miarchivo, declaro otras variables, hago alguna lectura por teclado. A ver por qué no pasé acá. Bueno, eso después lo pueden también ustedes implementar. Fíjense que está el constructor, podríamos haber utilizado en la implementación en la declaración del objeto miarchivo, haberle pasado como parámetro el nombre con el cual quiero abrir el archivo. Bueno, leemos información, está declarado mi archivo, decimos mi archivo.abrir con un dato propio para abrir ese archivo, y luego una vez que lo he abierto me dedico a escribir en él mi archivo.escribir, le paso información que recibo del usuario, quiero ir a una posición determinada,
quiero leer desde esa posición determinada, etc. Bueno, y vamos a finalizar con una clase para el manejo horario, que solamente me voy a enfocar en explicar el formato, el enfoque de la clase. Algo comentamos en una de las diapositivas anteriores. Sería el caso de una clase hora. Para trabajar con la hora, bueno, voy a implementar una función constructora. Acá ven algo que se llama, algo propio también de objetos, que es la sobrecarga de funciones, que es el hecho de que una función se puede definir con un número variable de argumentos. El compilador va a entender que se va a poder llamar a la constructora sin ningún parámetro, pero también se va a poder llamar con 2 parámetros. Lo que no le estoy diciendo es con 3 parámetros. El compilador va a entender que van a haber 2 formas de llamar esta función. Luego viene otras como incrementar minuto, asignar hora. Fíjense, operaciones propias del trabajo con un reloj. Y luego atributos propios de lo que debe conocer un reloj. Por lo tanto, luego de esto lo van a ver, el caso de las funciones método para aplicar el reloj. Y llegamos a un programa principal en el cual se declara. Fíjense, acá está lo de la sobrecarga, porque puedo inicializar un objeto llamado hora, en la cual no le paso ningún parámetro, pero puedo inicializar otro objeto llamado hora2, en la cual le paso 2 parámetros. El compilador me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque en la definición de clase así lo estipulé. Y digo, bueno, desde i igual 0 hasta 10, incrementar el minuto de hora, mostrar la hora de hora, salto de línea, incrementar el minuto de hora 2, mostrar la hora de hora 2, y así en un lazo for. Fíjense con qué facilidad uno puede agrupar información y funciones. Eso es clave de la programación orientada a objetos. Bueno, mucho de eso ya han venido usando. Lo han venido usando sin saber. Vamos a concluir entonces comentando que este sería uno de los últimos temas ya, y lo vamos a aplicar en el trabajo final. Vamos a tratar de que ustedes incorporen una clase en alguno de los lugares que el programa de ustedes va a requerir. Está el práctico al respecto. Y bueno, y en los ejemplos que vienen con Arduino, si mal no recuerdo, ustedes podrán recordar, hay un ejemplo para el manejo del display que se viene usando en los videos. Ese también está enfocado con una clase. Lo vamos a explicar en el video propio de la implementación de Arduino. Bueno, perfecto. Nos estamos viendo en el próximo material.